Como dijimos, hermanos, al inicio de esta conferencia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino aquellas que el Espíritu Santo inspiró y dejó para la iglesia. De manera que, al venir a este tema de la defensa del texto recibido o del texto tradicional, no procuraremos abordarlo desde un punto de vista empírico ni académico, sino que con toda humildad y en dependencia del Espíritu Santo, procuraremos presentar una sencilla defensa del texto tradicional basado en la Escritura misma y las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes. Y aunque no sería ilegítimo demostrar por medio de la estadística, de la lógica y del sentido común la autenticidad del texto tradicional, el Señor no necesita de nuestro respaldo o de nuestros argumentos para levantar su palabra inspirada, inerrante y suficiente. Por lo que no, el texto tradicional no solo se puede probar a través de la avasalladora mayoría de documentos que lo respaldan, que ya se nos dijo el día de ayer, son más de 5,000. Contra solo algunos pocos del texto crítico, como se nos dijo, solo hay 3 familias. 5,000 manuscritos del texto tradicional o del texto recibido, contra solo 3 familias de 3 documentos. Y de esas 3 familias, 2 de esas familias solo hay una sola copia existente. Pero no solo se puede probar a través de esas cosas, sino que existen argumentos y armas teológicas y espirituales para demostrar la autenticidad del texto tradicional. Por lo que, con la ayuda del Señor en esta oportunidad, vamos a efectuar nuestra defensa, primero, respecto a la teología cristiana. Nuestro primer punto será una defensa respecto a la teología cristiana. En segundo lugar, efectuaremos nuestra defensa respecto a la fe. Y en tercer lugar, nuestra defensa se basará respecto al Espíritu Santo. Vayamos a nuestro primer punto, hermanos, porque tenemos un largo camino por recorrer. Veamos entonces cómo se puede defender el texto tradicional a través de la teología cristiana. Acompáñenme, por favor, a la carta de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 3. Judas 1:3 dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre ha sido entregada a los santos. Hasta ahí. En medio de la primera gran tormenta doctrinal que la iglesia neotestamentaria estaba atravesando, el apóstol Judas da una urgida exhortación a la Iglesia Universal para que se esfuerce en defender la fe que los santos, dice el texto, habían recibido. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos encontrar joyas en este versículo, pero miren tan solo cómo nos dice el versículo allí: me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Miren cómo dice que de una vez para siempre, ¿observan eso? De una vez para siempre ha sido entregada a los santos.
Esta fe, hermanos, nos está diciendo que fue entregada únicamente a los santos. Y ha sido entregada, dice, una sola vez para siempre. El término fe aquí no se está refiriendo a aquella confianza que descansa en la autoridad del testimonio de Dios sobre alguna cosa, sino aquí el término fe se está refiriendo al cuerpo de doctrinas que conforman la fe cristiana. Este cuerpo de doctrinas es tan fundamental, hermanos, que la salvación misma está condicionada a ellas. De manera que no podemos escoger algunas doctrinas y desechar otras, y así, aún así mantener íntegro el verdadero evangelio de Cristo, que es poder para salvación. No, toda esta fe es todo este conjunto de doctrinas que también tienen que ver con la salvación. En la época en que escribe el apóstol Judas, las influencias del conocimiento mundano, de la filosofía y del empirismo de su tiempo, ponían en tela de juicio la doctrina que había sido entregada a los santos por los apóstoles. Es en ese tiempo, hermanos, cuando comienzan a surgir muchos predicadores dentro de las iglesias cristianas, tomando las ideas de la filosofía de su tiempo, del pensamiento mundano, y comenzaron a cuestionar las doctrinas que los apóstoles habían entregado a las iglesias verdaderas aún en aquel tiempo. Estos que habían introducido las filosofías del mundo, en su momento del mundo griego, ellos pretendían ahora tener mejores elementos, evidentemente traídos del mundo, para entender las doctrinas de la Escritura. Porque, hermanos, aquellos que introdujeron las filosofías griegas dentro de la iglesia no estaban pensando: ¿cómo daño a la iglesia? ¿Qué haré para causarle daño? Voy a traer filosofías del mundo. No, ese no era su pensamiento. Ellos decían: yo creo que esto nos puede ayudar para entender esto otro, y empezaron a introducir cosas del mundo. Pero la exhortación del apóstol Judas consistía en que los santos debían esforzarse por defender y preservar, por clara implicación, la palabra de Dios que les había sido entregada, sin cambio y sin alteración. Porque cuando les está diciendo que contiendan ardientemente por la fe, decíamos que se está refiriendo a todo el cuerpo de doctrinas. No les está diciendo: ustedes esfuércense en lo que tiene que ver con la salvación, lo demás es secundario. Pues eso, lo demás puede pasar, lo podemos pasar por alto, que al cabo, pues en aras de la comunión, en aras de que podamos ganar más almas, eso lo podemos pasar. No, dice que contiendan por la fe, por todo el conjunto de doctrinas. De manera entonces que el apóstol está llamando a preservar. Esa llamada a contender por la fe es: preserven toda la fe, todas las doctrinas, consérvenlas sin ninguna alteración. Y esta exhortación aplica para cualquier tipo de cambio que se pretenda hacer a la Escritura recibida en cualquier época de la historia, hermanos. Pero como ya se nos expuso el día de ayer, luego de que la iglesia gozara de paz y serenidad respecto a la base textual de sus traducciones, comenzaron a aparecer los gnósticos de la época puritana, los nuevos científicos de una era moderna que, influenciados por el nacimiento de la era científica moderna, comenzaron a contradecir la doctrina de la inspiración plenaria de la Escritura, así como su preservación providencial por el poder del Espíritu Santo. Este par de personajes que se nos mencionaron, hermanos, el día de ayer,
son efectivamente producto de su tiempo, porque fue precisamente, hermanos, en esa época, en esos años, cuando, por ejemplo, Charles Darwin estaba publicando su libro de El origen de las especies, cuando otros también naturalistas estaban publicando libros que estaban ya contradiciendo la palabra del Señor. Es en ese entonces, es precisamente en esa época, hermanos, cuando nace lo que hoy conocemos como ciencia. Es en esa época, en esos años precisamente, cuando empezaron a salir las ciencias como la geografía, por ejemplo, como ciencia. Empezaron a salir la naturaleza como ciencia, ciencias naturales. Y empezaron a salir todas esa clase de cosas de la ciencia, pero esto no se quedó en el campo, digámoslo así, secular, sino que muchos, adoptando este pensamiento, como el caso de aquellos dos personajes que se nos mencionaron ayer, con este mismo pensamiento, influenciados por ese ahora nuevo criterio de tratar las cosas, entonces comenzaron a cuestionar la base textual de la Escritura. Hace tiempo, cuando hablábamos del tema del libro del Apocalipsis, hermanos, ustedes recordarán que veíamos como lo que se llamó como la Ilustración y la llegada de la era moderna comenzó a cuestionarse absolutamente todo. Las cosas, aún desde el punto de vista histórico, todo lo que se sabía del pasado, dijeron, a partir de ahora no sabemos absolutamente nada que no podamos comprobar clara y tangiblemente y repetidamente. Eso es ciencia. Bueno, para los que de repente no tienen muy claro eso, hermanos, algo científico. Cuando hablamos de científico, estamos hablando de ese razonamiento científico. ¿Cuál es el método científico? El método científico es el ensayo, es el estudio, es la repetición del mismo proceso y entonces si al hacerlo repetitivamente da el mismo resultado, entonces ese es el método científico. De manera que incluso la historia, todo lo que se sabía de historia, para ese tiempo dijeron, no sabemos nada porque no lo podemos comprobar. Oye, pero que existió un pueblo de esta forma, con estas características. A ver, ¿dónde están los hallazgos arqueológicos? No, se perdieron todos. No, entonces yo no lo puedo creer si no lo puedo comprobar. Ese pensamiento es lo que lleva entonces a este par de personajes a traer este mismo razonamiento a la Escritura. Y ellos vieron el texto recibido, el texto tradicional, y dijeron, ¿y quién me garantiza que ese es el texto verdadero? Yo ya no te puedo creer a ti. Esa es la actitud científica. La actitud científica es, yo no puedo creer a lo que diga la gente. Yo tengo que comprobarlo y corroborarlo con pruebas que sea comprobable y repetible. Si es comprobable y repetible, es cierto para mí. Si no es comprobable y repetible, entonces no es cierto para mí. Esa es la actitud y el razonamiento científico. Llegan estas personas entonces y dicen, ¿y cómo me compruebas que el texto recibido que tú tienes allí es la verdadera palabra de Dios? Y entonces los puritanos tomaron la Escritura y le dijeron, así te lo compruebo. Y ellos dijeron, no, aquí es que a mí no me gusta esa forma en la que tú me la compruebas. Yo quiero pruebas, yo quiero ensayos científicos repetitivos que me demuestren que eso es así. Bueno, de manera entonces que estas personas, al sostener este tipo de razonamientos científicos, echaron de lado doctrinas fundamentales como la inspiración plenaria de la Escritura y la preservación providencial de la Escritura que nos expusieron ayer por el poder del Espíritu Santo. Sí, hermanos, los que sostienen la postura de la crítica textual niegan implícita y aún explícitamente las doctrinas de la inspiración plenaria de la Escritura y de la preservación providencial de la Escritura por el poder del Espíritu Santo. De hecho, miren lo que dijo el que se considera
el principal crítico textual activo del cristianismo evangélico actual. Y esa frase la estoy citando, no la puse yo. La tomé de un lugar donde lo están alabando a este personaje que se llama Daniel Wallace. El principal crítico textual activo del cristianismo evangélico actual. Este personaje es un catedrático del Seminario Teológico de Dallas y él dijo, cito, no sostengo la doctrina de la preservación. Esa doctrina formulada por primera vez en la Confesión de Westminster tiene una base bíblica pobre. No creo que la doctrina sea defendible ni exegética ni empíricamente. Así dijo esta persona. Pero observen ustedes el segundo aspecto fundamental de nuestro texto. Dice el versículo, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que, miren, de una vez para siempre ha sido entregada a los santos. Observen el carácter inalterable de los escritos originales de la palabra de Dios, hermanos. Aquí también está implícita la doctrina de la preservación providencial de la Escritura en los idiomas originales, porque el texto nos está diciendo que esta Escritura fue entregada una vez y para siempre. ¿Qué significa eso? Que fue entregada una vez y así como está, así para siempre permanece. No es que nos dice, ahorita les dimos esto, pero espérense, luego les damos lo que faltó porque no alcanzamos a terminar y se los pasamos luego. No, esta fue dada de una sola vez y para siempre. Esto implica que no puede sufrir ninguna clase de alteración. Pero si la Escritura nos dice claramente que una vez que ha sido entregada, esta entrega permanece entonces inalterable. Que haya sido dada una vez para siempre implica que esta entrega permanece inalterable. ¿En qué lugar entonces quedan los que dicen que se corrompió la Escritura desde los idiomas originales? Si fue entregada a los santos, ojo, también miren los receptores de esa doctrina. No, como vimos ayer, los receptores no son las sociedades de las organizaciones paraeclesiásticas, no son ninguna otra organización, sino los receptores de esta verdad, los receptores de esta fe y de este conjunto de doctrinas son los santos. Y miren cómo lo expresa, los santos, para no decir los profesantes o los cristianos, porque hoy en día cualquiera se dice cristiano, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí está diciendo los santos. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si no estás siendo santo o no eres santo, entonces no estás contado allí. Es a los santos a los que se les entregó ese depósito, pues mire, el texto dice claramente, ha sido entregada a los santos de una sola vez y para siempre. Los manuscritos que defiende la crítica textual difieren no en cientos, sino en miles de lugares. Muchas de estas diferencias son ciertamente leves, de una sola palabra, incluso de una sola letra. Pero existen también diferencias, hermanos, muy extensas que incluyen frases completas, que incluyen versículos enteros, y hay casos como en el caso de Marcos que incluyen pasajes extensos. Marcos 16, la crítica textual dice, no, el manuscrito original solamente contiene hasta el versículo 8 y del 9 en adelante para ellos no existe. Está fuera, según ellos, de la Escritura.
Los que se han dado a la tarea de comparar en su totalidad estas dos bases textuales encuentran al menos 650 diferencias o variantes entre el texto tradicional y el texto crítico moderno. E incluso se sostiene que la lista puede llegar a miles de diferencias. Tan solo, hermanos, existen 15 lugares en los que se omiten versículos enteros del texto tradicional, como en Juan 5:4, en Hechos 8:37, en Romanos 16:24 y en Primera de Juan 5:7, solo por mencionar algunos de los más conocidos. Y estos otros pasajes como Marcos 16:19 al 20 no están en la crítica textual, así como Juan 7:53 hasta el capítulo 8, versículo 11, que es el pasaje que nos habla del caso de la mujer que es sorprendida en adulterio. Estas no están en la base crítica. Noten ustedes que estos versículos constituyen piezas fundamentales de la fe y de la doctrina cristiana, las cuales el apóstol ha llamado también a preservar. Porque, hermanos, si el caso de la mujer sorprendida en adulterio no es parte de la palabra inspirada de Dios, hermanos, entonces, ¿en dónde estamos? Y el Señor nos ha mandado preservar toda su palabra, que fue una vez dada, noten la expresión, nos ha sido una vez entregada completa, y así debe permanecer, así la debemos preservar. Pero algunos otros textos fundamentales para la fe cristiana que omite la crítica textual los estaremos tratando en las exposiciones que vienen hacia adelante, hermanos. Por lo que, como pueden ustedes observar, el asunto de cuál Biblia debemos utilizar es aquí un asunto de gran importancia. No es un asunto secundario, no es un asunto trivial, porque toda la fe, todo el conjunto de doctrinas está en la palabra que fue entregada a los santos. Como se demostrará en nuestro siguiente tema, la mayoría de las traducciones contemporáneas actuales se basan en el texto crítico, e incluso, aunque la traducción más utilizada en nuestra lengua tuvo una base textual correcta al principio, en buena medida se ha afectado en el paso del tiempo por la crítica textual. Pero las razones teológicas, hermanos, no son todas por las que podemos comprobar la veracidad del texto tradicional y rechazar la crítica textual, sino también está la fe. También está la fe. Por la fe debemos rechazar estas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pasemos a nuestro segundo encabezado para ver eso. Y acompáñenme a la lectura de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Por lo cual nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Hasta allí. Miren cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Dice, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, como la palabra inspirada y poderosa, capaz de operar eficazmente en los corazones de los que creen, dice el versículo. Y como ya se nos expuso, conocemos que es la palabra sólida de Dios porque es el testimonio fiel de Dios, que es lo que da lugar a la fe. Es el testimonio fiel de Dios lo que da lugar a la fe.
Como ustedes deben saber, la fe no es confesión positiva. La fe no son declaraciones que yo haga y sucedan. La fe tampoco es apretar los dientes y cruzar los dedos esperando que ocurra algo de lo que ni siquiera estamos seguros de que sea cierto o no. Eso no es fe. El Señor nos ha sacado de contextos en donde se nos enseñó que la fe era eso. Era, usted debe creer que esto es así. Y está ahí dudando y decir, bueno, lo creo. Y pone aprieta los dientes y cruza los dedos. Ojalá que pase, ojalá. Eso no es fe. Eso no es fe. Para que la fe pueda existir, hermanos, debe haber un testimonio, en este caso, fiel y confiable de parte de Dios, para que la fe pueda ser producida. La fe no se basa, de hecho, ya lo hemos visto en las diferentes iglesias, la fe no se basa siquiera en lo razonable de los argumentos. La fe descansa en la solidez del testimonio. Por esa razón se nos exponía el día de ayer acerca de la inspiración de Dios. La fe va a descansar entonces en la autoridad de Dios, en que Dios lo dijo y yo descanso en Él, que eso es así, y la fe se aferra a ese sólido testimonio y entonces puede navegar sobre él. La fe solo puede producirse sobre la base de un testimonio sólido y verdadero en la que pueda descansar tranquilo. Y sin este testimonio firme y sólido, la fe no puede producirse ni puede sostenerse. Es decir, que donde hay duda de que lo que se expone tiene autoridad, la autoridad de Dios, no puede producirse la fe, ni puede producirse, o más bien, ni puede sostenerse la fe. De manera que si alguno no tiene certeza de que lo que está leyendo es la infalible palabra de Dios, no puede tener fe verdadera. Si alguno no tiene certeza de que lo que está leyendo es la infalible palabra de Dios, la fe no se puede producir. Porque la fe tiene que descansar en un testimonio sólido y verdadero. Tiene que saber, tiene que tener la seguridad de que Dios me está hablando a mí por medio de ese testimonio que está allí. De otro modo, la fe no se puede producir ni se puede sostener. Porque si no se cree entonces con fe verdadera en el testimonio de la Escritura como la palabra firme de Dios, esta no operará eficazmente ni su salvación, ni su perseverancia, ni en su santificación. Nadie puede decir de aquellos que aprietan los dientes para una u otra cosa que entonces tuvieron fe salvadora, porque para que pueda haber salvación debe haber fe primero. ¿Se acuerdan? Si no hay fe primero, entonces no puede haber salvación. Si hay dudas sobre el testimonio de la Escritura, de que es la sólida palabra de Dios, ¿dónde va a descansar la fe? No tiene lugar en donde descansar. Pues dice el texto que los tesalonicenses, dice, por lo cual nosotros también damos gracias a Dios sin cesar. ¿Por qué dan gracias el apóstol y sus compañeros? Porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios, la cual también, miren, obra eficazmente ¿en quién? En todo el que la oye. No, miren cómo dice el texto. En vosotros los que creéis.
¿En quién obra? En ustedes que la creen. El que no la cree, esa palabra no operará en sus corazones. El que duda del testimonio de la Escritura, esa palabra no puede operar en sus corazones, y si no puede operar, no puede traer salvación. Si no ha traído salvación, mucho menos va a perseverar. Si no va a perseverar, mucho menos va a santificar o glorificar. Y como ya se nos ha expuesto, conocemos que es la palabra sólida de Dios porque es el testimonio fiel de Dios, que es lo que da lugar a la fe. Así pues, hermanos, observen la exclusividad de la operación. Pero si influenciados por las ideas del naturalismo científico mundano, si influenciados por las ideas del empirismo científico mundano, los promotores de la crítica textual vienen y nos dicen, pues es que no podemos estar seguros de que la base textual que tenemos en los idiomas originales sea la correcta, porque pues ya se perdió. Pregunta, ¿cómo puede ser eso consistente con un sólido testimonio necesario para la fe? Si ellos nos están diciendo, pues la verdad es que no podemos estar seguros, como ayer ya se nos expuso, si tenemos lo correcto, seguramente tal vez luego va a salir otro pergamino por ahí, más antiguo del que los que tenemos, y si dice diferente, pues ese debe ser el bueno. ¿Y en qué va a descansar la fe, hermanos, en esa clase de posturas? Con gran arrogancia, desde los primeros promotores de la crítica textual, se declararon como purificadores del texto recibido original. Dijeron que ellos iban a reconstruir o restaurar el texto original que creían que se había corrompido. Y pregunto, hermanos, si se corrompió, ¿cómo puede ser el sólido testimonio de Dios suficiente y necesario para la fe? Sin embargo, pronto se hizo evidente que este método humano, ese método científico, ni siquiera pudo ponerse de acuerdo en cuál debería ser exactamente el texto original del Nuevo Testamento. Y hoy en día, si usted quiere conseguir el texto crítico del Nuevo Testamento, es que, como se nos dijo el día de ayer, es conocido como el texto Nestlé Aland. Le van a preguntar, es decir, usted dice, a ver, yo quiero leer el texto crítico, voy a la tienda de textos críticos a que me vendan uno. Me da un texto crítico y le van a decir, ¿cuál edición quiere? Bueno, ¿y cuántas hay? Hay 28. Hay 28 ediciones del texto crítico y todavía está pendiente una 29. Es decir, 28 veces han dicho, ya está completo, listos, vamos. Y luego encontraron, nos faltó otro pedacito. Porque muchos de esos textos, hermanos, de esos manuscritos, son pedacitos que se encontraron allá en las cuevas del Qumran, se encontraron en aquel lado y luego los vienen, mira, este no lo tenía. Y empiezan, como nos decían ayer, a armar un rompecabezas. De modo, hermanos, que llega la siguiente edición y apareció otro pedacito allá, a ver, tráiganlo. Lo agregamos aquí a la lista y a todo el panorama y ya tenemos la edición 14. Y luego se encuentran con otro, tráiganselo, y es la que sigue y la que sigue y la que sigue, ahorita va en la 28. Pregunta, ¿cómo puede eso ser un testimonio sólido y firme para la fe? Y mientras la Iglesia del Señor a lo largo de la historia ha sostenido una base textual conocida como el texto tradicional, el modelo basado en las armas de este mundo todavía no está seguro de tener la escritura completa. Porque, en efecto, hermanos, vamos a ver, ellos mismos lo han dicho, que no están seguros de cuándo podremos tener un texto completo. Y de hecho algunos han dicho, probablemente nunca lo tendremos.
Pero observen lo que dijo el pastor puritano John Owen refiriéndose a las copias existentes del texto recibido. Cito: sin embargo, afirmamos que toda la palabra de Dios, en cada letra y tilde, tal como fue dada por Él por inspiración, se conserva sin corrupción. Donde hay alguna variedad, es siempre en cosas de menor, de hecho, de ninguna importancia. Dios en su providencia ha preservado la totalidad íntegra y ha permitido que esta menor variedad caiga o entre las copias que tenemos para avivar y ejercitar nuestra diligencia en la búsqueda de su palabra. En ellas decimos que está cada letra y cada tilde de la palabra. Estas copias decimos que son la regla, el estándar y la piedra angular de todas las traducciones antiguas o modernas, por las que todas deben ser examinadas, probadas, corregidas, enmendadas, y solo por ellas mismas. Termina la cita. Mientras la Iglesia, hermanos del Señor, históricamente ha sostenido que el texto tradicional es el texto que Dios ha preservado, es la palabra verdadera de Dios. Hoy en día, hermanos, miren, otro de los importantes promotores del texto crítico, un hombre llamado Robert M. Grant, de la Universidad de Chicago, dijo que recuperar el original sería, sino más bien imposible, o como él decía, una posibilidad imposible. Otro de los defensores de este texto crítico dijo que no existe un texto establecido de las Escrituras, sino que el Nuevo Testamento, dice él, es un texto vivo, siempre cambiante y en desarrollo. Dijo otro de apellido Parker, cito, de la Universidad de Birmingham, cito: el concepto moderno de un único texto original autorizado es un anacronismo sin remedio. Así que, hermanos, es claro que, como dijo un pastor reformado, la crítica textual moderna y el texto que ha producido han demostrado ser un callejón sin salida. ¿Cómo ha de dar certeza eso a la fe, si ni siquiera ellos pueden estar seguros de que ese es el texto y que todavía no le faltan más modificaciones? Mientras que la inspirada, suficiente e inerrante Escritura es la roca sólida más permanente e inmutable, la crítica textual ha hecho de la Escritura una caricatura cambiante, mejorable, entre comillas, por el hombre, y con ello totalmente incierta. Todo eso hace de la Escritura algo incierto, hermanos, y si es algo incierto, no puede descansar la fe allí, no puede producir la fe, ni puede preservarla. Tal cosa sería como creer en un Dios mutable. Sería como creer en un Dios que va corrigiendo sus planes y que va mejorando. ¿Qué certeza puede traer eso de la fe? Si una de las cosas que traen solidez y certeza de las promesas eternas, por ejemplo, es precisamente la inmutabilidad de Dios. De que nuestra salvación es eterna y que no la vamos a perder, es la inmutabilidad de Dios. Pero si está cambiando y mejorando, ¿cómo traerá eso certeza? Pero, hermanos, nos preguntamos, ¿acaso el razonamiento humano podrá reconstruir, entre comillas, la palabra inspirada? ¿El razonamiento humano podrá reconstruir lo que el Espíritu Santo sopló y expiró? Dios no va a permitir que el hombre lo corrija.
No, Dios no va a permitir que el hombre lo corrija. Que el hombre corrija al hombre es aceptable en la medida que le respalde la verdad y la razón, pero no hay razonamiento ni consejo para corregir a Dios. Como dice el himno, esta palabra escrita por el dedo de Dios no admite autentificación del hombre que cayó. Pero si no les parece suficiente, un erudito de la crítica textual en el Instituto para la Investigación Textual del Nuevo Testamento en Münster, Alemania, desarrolló un método informático de comparación de manuscritos antiguos para determinar su originalidad. Este método computacional es llamado el método genealógico basado en la coherencia, o CBGM por sus siglas de este método. Ustedes van a encontrar información de este método ahí en sus materiales, pero luego lo ven ya con más calma. Yo les explico aquí algo brevemente. A principios de la década del 2000, este método comenzó a aplicarse en la reconstrucción, entre comillas, del texto original para generar una revisión completa del texto crítico. Y para el año 2021, en su edición crítica de Marcos, se encontraron no menos de 126 lugares en que los editores, a través de este software, proporcionaron lo que ellos llaman una línea de guía dividida. Esto significa que en 126 lugares el Evangelio de Marcos, para ellos, los editores dicen, no sabemos cuál debiera ser el original, por lo que le daremos dos opciones y usted intente averiguar cuál le parece que es la mejor. Sí, con este software empezaron a analizar, hermanos, todos los documentos. Y empezaron a decir, a ver, ¿cuál está más antiguo? Ah, pues el software nos dice que este. Ah, entonces, ¿y cuál otro? Este, y los empezaron a juntar y dijeron, ok, como el software ya nos dijo cuál es el más antiguo y cuál coincide con cuál, entonces esta tal vez sea la palabra de Dios. Pero como hubo tantas diferencias, dijeron, bueno, esta es la palabra de Dios, pero pues ya usted vea qué le parece mejor. Es decir, ni siquiera el software pudo ponerse de acuerdo en ese sentido. Por lo que en ese sentido, como un pastor bautista reformado expresó sobre esto, dijo, en lugar de tener todos una Biblia, estas personas están proponiendo que todos podamos crear nuestras propias Biblias a través de estos elementos. Y nos preguntamos, ¿nos dará un software de computadora el testimonio necesario para la fe? ¿Nos dará un software de computadora el testimonio necesario para la fe? Y si alguno dice, bueno, pues es que tal vez sea más confiable, debe de reconsiderar su razonamiento, si no está bien entrenado en el pensamiento secular, ciencista de nuestro tiempo. Porque la inspiración infalible no necesita autentificación del hombre que cayó. Por lo que es claro cómo el método empírico y ciencista es un arma de la carne que no puede ser poderosa ni eficaz para la existencia de la fe, ni para la destrucción de fortalezas. Observen pues cómo estos métodos empíricos y humanos reflejan una clara influencia ya no solo de la pseudociencia en los corazones, sino también de la incertidumbre del posmodernismo relativista con respecto al texto de las Escrituras. Ese posmodernismo que dice, nada es verdad ni nada es mentira, ya se saben el versillo, ¿verdad? Y lo traen a la Biblia. Y hermanos, ¿qué certeza puede crear eso para la fe?
Pero aún no hemos acabado con las escalofriantes desviaciones de la crítica textual, hermanos. Pasemos a nuestro tercer encabezado para considerar la última de las defensas que daremos respecto al texto tradicional, que es con respecto al Espíritu Santo. Ya se ha presentado, hermanos, una defensa de la poderosa obra del Espíritu Santo, tanto en la inspiración como en la preservación de la Escritura el día de ayer, por lo que solo trataremos de ser breves, hermanos, en algunas cosas adicionales. Dice primero a los Tesalonicenses 2:13, leemos nuevamente, por lo cual nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. El término griego que se tradujo como obra eficazmente es el término griego energeo, de donde viene nuestra palabra energía, lo que nos señala claramente las operaciones poderosas del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, hermanos. Observen pues la obra protagónica del Espíritu Santo en todo este asunto. Primero, el Espíritu inspira la Escritura. Después, el Espíritu preserva providencialmente la Escritura, para luego ese mismo Espíritu utilizar la Escritura que preservó para operar todo género de gracias en todos los que la creen verdaderamente. Pues ya vimos que el Espíritu la inspiró, la preservó. ¿Y para qué la inspiró y para qué la preservó? Para que nos la aprendamos de memoria y seamos una Biblia andando como muchos se enorgullecen de ser. No, porque el Espíritu Santo iba a tomar esta palabra verdadera, sólida e inspirada, y con ella iba a operar en los corazones de los que creen. Esta palabra es el instrumento que el Espíritu va a tomar y que va a operar en el corazón, va a mover el corazón de los creyentes con esta palabra eficaz. El Espíritu Santo no va a tomar las armas del mundo para operar en los corazones de los cristianos. Es como que ustedes esperen ir a una conferencia de autoayuda y que con eso el Espíritu tome las premisas de la autoayuda y las aplique a su corazón. ¿Puede hacer eso el Espíritu Santo? Claramente no. El Espíritu va a tomar la palabra de Dios, esa palabra inspirada, y esa palabra sólida es la que va a operar en el corazón, porque para que esto pueda operar, ahora que estamos viendo acerca del Espíritu Santo, para que esta palabra pueda operar es necesaria la fe. Es necesaria, es indispensable la fe. Una vez que la fe descansa en la solidez de esta palabra, el Espíritu Santo opera las inclinaciones que esta palabra está exigiendo y está demandando. Observen pues cómo el Espíritu Santo hace todas estas cosas. Y mientras nuestros ancestros en la fe, los puritanos, sostenían vehementemente la operación poderosa del Espíritu Santo en la Escritura, en el texto tradicional que recibimos, los promotores de la crítica textual niegan la plena obra del Espíritu Santo en esto. Miren lo que decían los puritanos respecto a esto. Cito al pastor puritano John Owen. El Espíritu Santo da testimonio público de las Escrituras, ya que satisface nuestras almas. El Espíritu Santo habla en y por la palabra, imparte virtud, poder, majestad y autoridad a la palabra. El Espíritu da testimonio de la autoridad de la Escritura y hace evidente su verdad.
La comunicación del Espíritu de su propia luz y autoridad a la palabra es la evidencia de su origen divino y el testimonio que se necesita. Termina la cita. Ya que han escuchado lo que enseñaban los puritanos, escuchen ahora lo que dijo un profesor del Seminario Bautista del Sur en Estados Unidos. Cito: obviamente, dice él, el papel de la preservación del Espíritu Santo no es absoluto, ni específicamente milagroso, sino que ocupa un papel pasivo y aparentemente minimalista, más que una interferencia divina activa u observable dentro del proceso de transmisión. Termino esa cita. Observen, hermanos, lo que les decía al principio. Estas personas no solo niegan implícitamente, sino explícitamente la preservación y la operación del Espíritu Santo. Si luego de escuchar esto, hermanos, no están llenos de celo como Finés por la ofensa hecha al Espíritu Santo, es porque ustedes necesitan escuchar toda la serie que hemos dado y seguimos dando respecto al Espíritu Santo. ¿Piensan ustedes que estas personas serán creyentes fieles en quienes el Espíritu Santo está operando la palabra, como dice nuestro texto? ¿Piensan ustedes que estos que dicen, no, el Espíritu Santo no, pues él no hizo nada, la palabra llegó pues por pura coincidencia y accidente hasta nosotros, pero como llegó mocha, decimos, pues ahora nosotros la tenemos que componer? La palabra inspirada en los idiomas originales. Pero dice el pastor puritano John Owen, cito nuevamente, la doctrina de la Escritura trae una convicción gloriosa e incontrovertible a todos aquellos a quienes se les revela, cuyos ojos del entendimiento no están cegados por el Dios de este mundo. Deben gritar, ¡Eureka! Encontré lo que en vano buscaba en otra parte, en la locura de mi imaginación. Termina la cita. Pero el crítico moderno no cree tener la palabra de Dios en sus manos cuando sostiene su tan defendido texto crítico. Y eso, hermanos, eso es la esencia de la incredulidad. Si el crítico textual, cuando tiene su texto crítico en sus manos, él mismo no cree tener la completa e inspirada palabra de Dios operada y preservada por el Espíritu Santo, eso es la esencia de la incredulidad. En el mejor de los casos, cree que solo tiene tal vez una aproximación muy cercana a lo que podría ser la verdad. Pues observen lo que dijo nuevamente el principal crítico textual activo del cristianismo evangélico actual, del Seminario Teológico de Dallas que les dije. Cito: no tenemos ahora en nuestro texto griego crítico ni en ninguna traducción exactamente lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Incluso si lo tuviéramos, no lo sabríamos. Termina la cita. Sí, hermanos, así dijo el principal promotor del texto crítico de nuestros días. No tenemos ahora nuestro texto griego crítico ni en ninguna traducción exactamente lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Hermanos, si no podemos creer que esto es exactamente lo que ellos, inspirados por Dios, creyeron, hermanos, mejor hay que regresarnos allá.
Y sí, hermanos, este personaje es un destacado profesor y erudito del Seminario Teológico de Dallas, un seminario que pretende ser cristiano y evangélico. Y por si todavía no están lo suficientemente pasmados con la incredulidad que motiva a los postulantes de la crítica textual, les refiero a un doctor en exégesis del Nuevo Testamento y profesor del Seminario Teológico Ansgar en Noruega. Cito: no tengo intención de intentar demostrar que tal o cual variante textual es la palabra original de Dios. Me gustaría trabajar como crítico de textos como si Dios no existiera, por así decirlo. Termina la cita. Es en serio, hermanos. Es en serio. Este es un doctor en exégesis del Nuevo Testamento. Profesor del Seminario Teológico Ansgar en Noruega. ¿Y pensaban ustedes que lo que nos estaba exponiendo nuestro hermano cuando nos hablaba acerca de las organizaciones paraeclesiásticas era exagerado? Asombrémonos, pues, de la condición de estos doctores y eruditos evangelicales de nuestra época. Pero miren, por último, lo que hace la verdadera palabra de Dios en el alma de los que creen, dice el pastor puritano John Owen, cito: la Escritura se encuentra con los hombres en sus divagaciones y los detiene en sus cuestionamientos. Los convence de la oscuridad, la locura, la incertidumbre y la falsedad de todo su razonamiento sobre estas cosas. Lo hace con tanta evidencia y luz que los somete de una sola vez, cautiva su entendimiento y tranquiliza sus almas. Termina la cita. Qué hermoso, ¿no les parece? Qué hermoso es lo que el Señor hace por su Espíritu en su palabra inspirada. Por eso dice la Escritura que se seca la hierba y se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oremos al Señor.